Ustedes que están conectándose ya con nosotros, Glenda Vélez de Puerto Rico, Yadira Chávez de Costa Rica, Sandra Mara de Brasil, qué bueno verte, amada Sandra, bendecida. Margarita también, bendecida. Bueno, comparta la señal, vamos a entrar de lleno y con nuestro pastor Eladio Ramos, después de esta intervención. Muy bien, aquí estamos de regreso, así que ya estamos listos. Prepárense, si tienen Biblia en mano, papel, si tienes una manera como estar atento a la palabra de hoy, vamos a recibir a nuestro amado pastor Eladio Ramos. Bienvenido, pastor Eladio. Buenas noches, ¿cómo está? Amén, Pastor Carlos, bendecido y bendecida la audiencia que nos está oyendo en esta noche y nos está viendo por estas cámaras y micrófonos. Estamos gozosos. Hoy hay un tema tremendamente interesante. Usted sabe que los hijos de Dios estamos llamados a conocer al Señor. Y el tema de esta noche precisamente es un tema donde lo vamos a conocer por medio de su palabra. Dios tiene cosas que le gustan y tiene cosas que no le gustan. Y es bueno que usted conozca las dos. Es bueno que usted conozca lo que a él le gusta y lo que a él le cae mal para que usted no lo haga. Usted sabe, es como a veces que hablamos con personas que no le gusta hablar de esto, de aquello, y usted pues busca la forma de no entrar en esos terrenos, pues así es nuestro Dios. Así que es un placer estar con todos ustedes. Tremendo. Bueno, el tema en esta noche lleva por título El carácter de Dios. El carácter de Dios. Yo les invito para que en esta hora compartan la señal. Estamos recién comenzando este estudio. Usted va a tener tiempo para unos segunditos para que comparta la señal y gente de su plataforma social puedan disfrutar de este lindo estudio, el carácter de Dios. Pastor, siempre hablamos, ¿verdad? La iglesia en Nuevo Testamentario, pues la hemos visto hablar de la herencia, del pacto, de los beneficios, de nuestra posición en Cristo, y todo eso es cierto. Pero muy poco se oye acerca de este tema, el carácter de Dios. ¿Cómo puede darnos la introducción, pastor, a este estudio en esta noche para que el pueblo, como siempre, pueda entender a manera fácil este estudio, el carácter de Dios? Adelante, pastor. Bueno, como decía anteriormente, hay cosas que a Dios le gustan y son parte de su carácter, ¿no? Pero hay cosas también en su carácter, cosas que le caen pesadas, cosas que no le gustan, cosas que cuando sus hijos la hacen, lo que están haciendo es acarreando ira para ellos mismos. Y mire, cuando usted hace algo que a Dios no le gusta, Él no se queda cruzado de brazos, Él hace. Por eso es bueno que usted no incite a ir a Dios. De la misma forma, cuando la palabra dice, Padre, no inciten a ir a vuestros hijos,
ni a tu mujer. A tu mujer es la menos que quieres tener de malas en tu casa, porque entonces vas a comer arroz sin carne, ¿verdad? Y eso pues no es bueno. Arroz con trompa vas a comer. Por eso es bueno complacer al Señor. Desde los tiempos antiguos descubrimos y estamos viendo que el Señor decía, yo soy el Señor tu Dios, que te esfuerza, que me gusta esto, que me gusta aquello. Yo odio la idolatría. Yo soy un Dios celoso. Y todo el tiempo hablando de su carácter para que conociéndolo no caigamos en un problema. Así que por ahí, pensando en esas cosas, es que vamos a desarrollar el tema de esta noche. Bien, en esta noche vamos a entender, podemos decir, pastor, que el carácter de Dios son los atributos de Dios, ¿verdad que sí? Podemos decir eso, que el carácter de Dios son los atributos de Dios. Déjeme saber, pastor, si estamos en lo correcto. Yo tengo por aquí algunos atributos de Dios, por ejemplo, el amor, la misericordia, amoroso, misericordioso, piadoso, clemente, benigno, bondadoso, celoso, tardo para la ira, severo. Estos son atributos del carácter de Dios. Entonces, en esta noche, nosotros nos proponemos a través de la palabra estudiar para conocer el carácter de Dios. Tenemos que dejar como base que el pacto cambió, hermano. Ustedes ven que en el Antiguo Testamento hay un trato, de una manera Dios trataba con el pueblo a través de un pacto, a través de unas leyes. Ese pacto, ese antiguo pacto caducó, dejó de ser. ¿Por qué? Porque se estableció un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Eso es un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto cambió, pero Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo. Entonces ahí es donde nosotros queremos que el pueblo haga énfasis y que la iglesia no se olvide, no ignore esto, porque si el pacto cambió, y eso lo hemos entendido porque estamos ahora en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, y ya entendemos que oramos distinto, nosotros enseñamos distinto, ministramos la palabra ya entendiendo que estamos en una posición de hijos pasados de muerte a vida, pero que no nos olvidemos que al Dios que le servimos, Él no ha cambiado. Su pacto cambió, pero Él no ha cambiado. Su carácter no ha cambiado. Entonces, ahí es donde nosotros queremos llamarles su atención, ¿verdad? A la iglesia de manera clara, de manera humilde, para que la iglesia entienda algunos aspectos del carácter de Dios. Pastor, hay un primer verso aquí, la primera parte, el carácter de Dios desde el Edén hasta los profetas. Y hay una parte aquí en Génesis capítulo 6, versos 6 al 8, que dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En ese momento vemos a Dios justo antes del diluvio. El hombre había sido creado, ¿verdad? Entró el pecado por Adán. Luego pasó, a Caín mató a su hermano Abel y hubo una división de las dos simientes. Y el pecado aumentó sobre la tierra a tal punto que el hombre se olvidó de Dios. Y entonces dice la Biblia, pastor, ¿cómo podemos explicar cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió?
si Dios es perfecto, ¿verdad? Si Dios es completo, ¿cómo podemos explicar eso de que Dios se arrepintió? Bueno, es bien sencillo, fíjese, porque, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, cuando habla del pueblo de Israel, dice que sus obras estaban todas preparadas de antemano. Sin embargo, hubieron muchos que murieron sin recibir esas obras preparadas de antemano. Es decir, que Dios puede tener cosas para ti que por causa de tu comportamiento no te las puede dar, ¿verdad? Hmm. Se arrepintió de lo que había hecho, pero eso no quiere decir que Dios es imperfecto. Es una realidad que le pesó y oiga, si no hubiera sido, porque habían dos o tres, en este caso Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Y el Señor, pues me imagino que pensó y dijo, por causa de este fiel, yo no puedo destruir esto porque Él me está haciendo fiel. Una vez en Sodoma y en Gomorra, se preguntó, ¿y si hubieran 20 justos? ¿Y si hubieran 10 justos? Si hubiera uno solo justo, Dios no hubiera destruido la ciudad. Él es un Dios de principios, Hmm. pero a Dios le molestan las cosas. Y usted tiene que tener cuidado, porque cuando las cosas le molestan, Él toma cartas en el asunto, que lo vamos a ver ahorita. Él toma cartas en el asunto y Dios no viene con un guantecito leve. A veces viene con un bate, por así decirlo. Y hay que tener mucho cuidado con la forma en que nosotros tratamos con Dios. Hay otro verso aquí en Éxodo, capítulo 32, verso 10 al 14. Estamos viendo varios aspectos de Dios, ¿verdad? De su carácter. Fíjate que el verso anterior se arrepintió y como dijo el pastor, no es que Dios hizo algo que estaba mal hecho y tuvo que arreglarlo. No, es que hay cosas que Dios hace para nosotros, pero si no le obedecemos, no podemos caminar en eso que Él tenía preparado, aunque estuvieron acabadas desde el principio, las obras. Y eso está claro ahí en Hebreos capítulo, el verso que habló el pastor, para evidencia de aquellos que están tomando nota, se encuentra en Hebreos capítulo 4 y el verso 3. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios había preparado las obras para que el pueblo entrara a esa tierra prometida, pero por causa de la desobediencia de ellos, Él juró que no entrarían en su reposo. Quiere decir que el comportamiento, la obediencia o desobediencia de nosotros como hijos de Dios puede hacer que no participemos de algo que ya Dios tiene preparado para nosotros. O se atrase también, aunque las obras estuvieran acabadas desde el principio. Número 1. El segundo verso, Éxodo capítulo 32, verso 10 al 14 dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira. Esto es el carácter de Dios, hermano. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, de Jacob, tu siervo, los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor, aquí viene, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Otra vez, pastor,
vuelve el Señor, ¿verdad? Pero aquí yo veo un aspecto, veo la ira de Dios. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que como estamos en un nuevo pacto, porque esto que estamos leyendo es el antiguo pacto, pues pensamos que como ya estamos en un nuevo pacto, ya el pecado fue quitado, entonces ya la ira de Dios desapareció. No, hermano, eso es parte del carácter de Dios. Usted no puede arrebatar ni quitar la ira del carácter de Dios porque es parte de su atributo. Dios no cambia. Usted no puede mutar a Dios. No es que a Dios ahora Él controla más la ira que antes. No, Dios es lento para la ira, pero cuando llegue el momento, hermano, que tiene que manifestar su ira, Él la manifiesta. Fíjate si es así, que en el nuevo pacto, Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 19, no os venguéis, oye, nuevo pacto, no os venguéis unos a otros, dejad lugar a la ira de Dios. Esto es el apóstol Pablo, hermano. Si la ira no fuera parte del carácter de Dios, el apóstol Pablo no estaría mencionando eso, dejar lugar a la ira de Dios. No se vengan unos a otros, dejen que Dios manifieste su ira. En el nuevo pacto, esto es escrito en la epístola a los romanos. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermano? Si usted es entendido, si usted es maduro, usted va a decir, wow, yo estoy en un nuevo pacto, estoy bendecido, estoy sentado con el Señor en los lugares celestiales, soy un espíritu con Él, tengo la mente de Cristo, pero también no puedo obviar que Él tiene ira y que Él puede manifestar su ira contra sus hijos. Fíjate, el apóstol Pablo dice, Dios no nos ha puesto para ira. Pastor Eladio, dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Claro, no nos ha puesto para la ira, esa ira de perder la salvación, esa ira eterna. Claro, fuimos librados de eso. Pero hay una ira que se manifiesta en los hijos, que tenemos que cuidarnos cómo nos comportamos, no para salvación, sino porque ya estamos salvos. ¿Qué dice, pastor? Bueno, el caso de Moisés no hubiera sido justo y razonable que Moisés hubiera entrado a la tierra prometida. No hubiera sido lo correcto, porque Moisés estuvo con el pueblo un montón de años. Y sin embargo, fíjese, hubo un incidente donde él desobedeció al Señor y el Señor se molestó a tal modo que le dijo, mira, párate aquí arriba conmigo que te voy a enseñar la ciudad. La vas a ver de lejos, pero no te voy a dejar entrar. Fíjese, o sea que Dios tiene medidas a veces un poco drásticas, porque así lo necesitamos. Necesitamos que el comportamiento de Dios sea rígido para que entendamos que no andamos jugando, sino que estamos en un nuevo pacto, pero que hay responsabilidades. Y si obviamos esas responsabilidades, vamos a ver la ira de Dios. La vamos a ver. Fíjate, si es así, hermano, que ese verso que les mencioné está en Romanos capítulo 12, verso 19, donde dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, yo no sé si usted tiembla cuando escucha ese término, mía es la venganza. ¿Qué te da a entender? ¿Que Dios es un vengador? Pastor, yo no sé, dice que mía es la venganza, quiere decir que Dios toma venganza. Y cuando usted dice a veces, cuando entendemos ese término humanamente, venganza, es como que una persona mala te va a hacer algo mal y viene contra ti con malas intenciones, con malos propósitos. No, Dios hizo la paz con sus hijos en cuanto a salvación. Él ya no hay más ofrenda por el pecado, con una sola ofrenda Él te hizo perfecto para siempre. Pero, ¿qué pasa
cuando nosotros como hijos de Dios no caminamos en obediencia, entonces participamos de su disciplina. Y la disciplina es, que eso sería bueno otro estudio, al que Dios toma por hijo, Hebreos 12:5 en adelante, a ese disciplina, corrige y azota. Disciplina, corrige y azota. Entonces, dentro de esos tres aspectos de la disciplina se puede manifestar la ira de Dios y Dios puede vengarse también. Hermano, mire, el pastor Eladio y yo hemos compartido en varias ocasiones que el pecado fue quitado. Dios perdona tus pecados. Dios, es más, dice que no se acuerda más de tus pecados en cuanto a salvación. Sin embargo, todo lo que nosotros sembramos, hermano, cosechamos. Cuando usted comete una falta, cuando usted procede incorrectamente y tú pides perdón, Dios te perdona. Mira a David con todo este caso que él hizo con Betsabé y con Urías de Eteo. Dios lo perdonó inmediatamente cuando vino el profeta y le dijo, ese eres tú. Y David dijo, he pecado. Y ahí mismo el profeta dijo, y Dios también te ha perdonado. Pero, aquí viene la parte de que Dios se venga. Pero no faltará la espada en tu vida, en tu familia. Habló de la sangre que iba a haber en su familia. David tuvo que pagar las consecuencias por su pecado. Si lo hubiera pasado a David en el nuevo pacto, le hubiera pasado exactamente lo mismo. Porque es que Dios lo hubiera perdonado, él hubiera sido salvo, pero las consecuencias del pecado siguen siendo las mismas. Pastor, y eso es lo que nos sucede hoy a nosotros. Algunos no quieren entender esto, pero esta es la pura verdad. El carácter de Dios no cambia. Bueno, hay gente que andan con marcas, por así decirlo, marcas en sus espaldas de los latigazos que reciben de parte de Dios, porque es que se descuidan y piensan que no van a recibir castigo, que no van a recibir corrección por los errores que cometen. No es así. Si Dios te dejara y no corrigiera tu proceder, sería un padre flojo, un padre malo que no corrige a sus hijos. Es como cuando usted ve que hay padres que no corrigen a sus hijos, ¿verdad? Y entonces usted dice, mira para allá, mira cómo lo tienen. El papá no hace nada por corregirlo. Es la crítica. Y con Dios no va eso. Si tú cometes un error, Él viene para encima de ti. Así que, pórtate bien. Tremendo. Bueno, aquí hay otro caso en segunda de Samuel, capítulo 24, verso 11 al 16. Dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David. Vidente es profeta, ¿no? Diciendo, ve y di a David, y así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, el profeta Gad a David, y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que haya 3 años de hambre en tu tierra? ¿O que haya 3 meses? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ya y detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Interesante
esta porción de la palabra porque si usted lee un poquito antes, ¿por qué fue que vino ese juicio, ese castigo sobre David? Fue porque él hizo censo al pueblo. Dios no quería que los reyes hicieran censo. Eso era catalogado como un pecado delante de Dios. Un censo era un conteo del ejército, de los hombres para el ejército. No, Dios no quería. Dios quería que los reyes confiaran en él. Entonces, David mandó a hacer censo y Joel, su capitán, le dijo, Señor, no hagamos esto, no tienes que hacerlo. Y él lo obligó, tienes que hacerlo. Y entonces, por ese pecado, Dios... Fíjate, ya estamos hablando de otro pecado, aparte del de Betsabé con Urías Eteo, con el profeta Datán, ahora es con el profeta y vidente Gad. Dios le dice, ve donde él, y le dijo, tienes 3 consecuencias, escoge una de ellas porque has pecado. Y fíjate, David reconoció, ahí mismo lo dice, lo acabo de leer, él reconoció lo que había hecho. Dice, en grande angustia estoy. Él sabía lo que había hecho, pero tuvo que pagar las consecuencias. Pero como, fíjate, pastor, David conocía el carácter de Dios. David conocía el corazón de Dios. Él dijo, pues yo prefiero, en vez de que me castigue el enemigo, yo prefiero estar en las manos de Dios y que me castigue Dios. Y así fue. Cuando Dios ve que la peste comienza a caer sobre el pueblo, se detuvo, su misericordia revivió en él y dijo, basta ya, no más. Y ahí Dios se arrepintió, volvió al mismo término, cambió de pensamiento por causa del corazón de David. ¿Qué dice, pastor? Bueno, el ángel tenía instrucciones de caerle encima a Jerusalén. Wow. Y cuando ya iba a meterle mano a Jerusalén, parece que al Señor le dio pena, porque ya había matado 70,000 hombres la plaga y habían pasado muchas cosas, pero cuando le cayó a Jerusalén, dice, para destruirla. El Señor se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora. Pero el ángel no iba a parar, a menos que le dijeran que se parara. Pues Dios le dijo que se parara. Hay veces que a ti te suceden cosas y de momento, y tú muchacho, tú maldices la hora que naciste. Pero de momento el Señor le dice al ángel, déjalo quieto ya, no lo aprietes más, suéltale las orejas. Porque hay gente que necesitan jalones de oreja. Y a veces Dios tiene misericordia y se aguanta contigo. ¿Cuántas veces hemos sido librados de su ira por su amor? Porque es su amor el que nos libra de su ira, fíjate. Así que mira, vuelvo y te digo, pórtate bien. Tremendo, tremendo. Bueno, estamos tocando versos del Antiguo Testamento, pero también me gusta traer versos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 18. Escuche esto. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿La ira de quién? La ira de Dios se revela desde el cielo. Vuelve el apóstol Pablo a escribir esto del carácter de Dios en la epístola a los romanos. Ya les habló, den lugar a la ira de Dios. Acá dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Si usted lee la continuidad de ese capítulo 1, está hablando que se revela desde el cielo porque han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres, que han profesando haber conocido a Dios, ahora le niegan. Y ahora los hombres se están echando con los hombres, mujeres con las mujeres. Hay una depravación moral entre los hombres que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. La pregunta es, Pastor Eladio, ¿se revela la ira de Dios desde el cielo hoy en esta tierra contra los hombres? Claro. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Si usted molesta al Señor, el Señor va a salir a encontrarlo a usted. Va a venir y oiga, cuando el Señor viene, mire, hay gente que dice, ay, yo quiero ver al Señor. Yo al Señor no lo quiero ver mucho, porque puede que venga con malas noticias. Lo que quiero es comportarme bien, tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, buscar su voluntad y mantenerme humillado ante su presencia, pero con cuidado, porque mira, si tú lo molestas, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tremendo, tremendo. Bueno, estamos viendo, ya hemos visto algunos aspectos del carácter de Dios. Vimos su ira, ¿verdad? Vimos cómo se arrepiente en el sentido de que, aunque algo estaba preparado, cambió por causa de las circunstancias. Hay un verso que a mí me gustaría tocar, pastor, que tiene que ver con el carácter de Dios. Fíjate, hay personas que conocen los beneficios, como dijimos, pues perfecto con una sola ofrenda, el pecado fue quitado, el diablo fue destruido. Se conocen toda la poesía, todo el pacto. Pero hay algunas cosas que no conocen de Dios. Por ejemplo, ¿conoce usted esto de Dios? Esto que vamos a leer. Proverbios capítulo 6, verso 16. Mira este verso, pastor. Vamos a tocar este verso aquí. Dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Ok, esto es en el antiguo pacto. Esto es en Proverbios. Lo escribe Salomón con la sabiduría que Dios le dio. La pregunta es, estas 6 y aún 7 que abomina su alma, ¿dejaron de ser en el nuevo pacto? No. Ahí es donde está el error de nosotros, que cuando trazamos mal decimos no. Y aquí es donde está el problema, cuando muchos no quieren leer versos del Antiguo Testamento o de las Escrituras. Entonces están obviando esta parte del carácter de Dios. Y usted tiene que saber estas cosas. Mira, número 1, verso 17. Los ojos altivos. Eso lo abomina el Señor, lo aborrece. Los ojos altivos, esa persona altanera, altiva, que se cree superior. Número 2, la lengua mentirosa, que está hablando siempre mentira, engañando. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, verso 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para hacer el mal. Verso 19, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Pastor, eso dice la Biblia, que Dios lo aborrece y aún lo abomina su alma. Y eso está vigente en el nuevo pacto. No, pastor, estamos en un nuevo pacto. Ahora al Señor le gustan esas cosas. Si fuera así, ¿verdad? Si fuera así. No. Lo que a él le caía mal, le sigue cayendo mal. Sí, Señor. Le sigue molestando. Y entonces, precisamente, eso se escribió para que usted lo vea y para que usted se cuide de eso. Porque para eso fue que se escribió. Entonces, hay que conocer el carácter de Dios de esa forma. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo procede Él cuando hacemos esto o hacemos aquello? ¿Ve? Usted se tiene que preguntar eso. Y ahí usted se va a dar cuenta que no tenemos un Dios que es como una estatua. Tenemos un Dios que se molesta, que está pendiente a todo lo que tú dices y todo lo que tú haces. Y por esa razón es importante conocer el carácter de Dios. Pastor, yo creo que no sé si nos da, esto vamos a tener que dar una segunda parte,
Efectivamente, Sí. es mucho material. Es mucho material y fíjense, me gusta porque estamos tocando versos del Antiguo Testamento y estamos tocando versos del Nuevo Testamento también para que usted vea que Dios sigue siendo el mismo. Fíjate que ahí vamos a estar tocando otros aspectos del carácter de Dios en el siguiente estudio, en la segunda parte. Pero para ir cerrando esta parte, pastor, ¿qué pudiéramos decirle a los hermanos, ya que hemos tocado varios puntos del carácter de Dios? ¿Cómo despertar en ellos? Yo estaba pensando, antes de que usted hable, estaba pensando, y creo que hasta lo escribí por algún lugar, escribí como el temor a Dios, el temor reverente que le tenemos a Dios, nos hace comprender o entender o conocer su carácter. Porque si perdemos el temor reverente, entonces no nos importa Dios, no nos importan esos detalles, ¿verdad? De nuestro proceder, cuando ofendemos a un hermano, cuando engañamos a un hermano. Esas cosas Dios las aborrece aún en el nuevo pacto. Entonces, pero el temor reverente nos mantiene como en alerta, ¿verdad? Para agradar a Dios en todas las cosas. ¿Qué pudiéramos decirle en esta parte final a la iglesia para despertar en ellos este claro entendimiento? Yo te diría con toda la seguridad del mundo que lo que él abominaba en el viejo, lo sigue abominando en el nuevo. Wow. Que lo que a él le desagradaba en el viejo, le sigue desagradando en el nuevo. Y mira, hay un verso que está en Hebreos, el capítulo 10, que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Señor? Habla primero del viejo, pero después te dice, mira, en este el castigo es mayor. Es mayor. A Dios le molesta más. Él derramó sangre por ti. Él perdonó todos tus pecados. Él te trasladó del reino de las tinieblas y te puso sentadito en el reino, ahí en el asientito cómodo. Pero mira, de los lugares celestiales. Pero tú no puedes andar como tú quieres. Hay gente que no le importa lo que Dios piensa de esto o lo que Dios piensa de aquello. Y yo te voy a dar un consejo. El consejo es este. Todo lo que tú vayas a hacer, que lo dice Filipenses, dice, piensa en todo esto, lo que es bueno, pero mira, piensa, ¿cómo le gustaría al Señor esto que estoy haciendo? ¿Qué dirá el Señor de esta decisión que voy a tomar? Piensa para que tú veas que te vas a dar cuenta que no te convienen muchas cosas. Así que te dejo esta noche con eso. Y mira, pórtate bien. Tremendo. Bueno, aquí está la hojita. Si usted le interesa, mire ahí, el carácter de Dios. Si usted le interesa ese estudio, simplemente ponga ahí en el chat, quiero una copia de la hoja del estudio. Póngalo ahí. Quiero una copia de la hoja del estudio. Y nosotros con mucho gusto se lo haremos llegar. Queremos saludar a varios de ustedes. Tenemos a Juan Fuentes García desde Cuba, que está conectado ahí. Qué bueno verte en línea, hermano. Un abrazo. Luisa Anabria también está conectado. Carolina, ya en el sur de la Florida, bendecida. Un abrazo para ti, para mi hermano Eric Castañeda y toda esa familia preciosa. Por allá está Dixiana Sierra en Honduras. Tenemos conectado también la Iglesia Bíblica Fundamental, bendecida, bendecidos con toda bendición. Diana Villatoro también de Honduras. Sally, esa es Sally, mi cuñada, Sally Ramos, bendecida con toda bendición. Qué bueno verte. Javier y Ani Parra, ahí en el sur de la Florida. Brunilda y Esteban Ruiz también desde Puerto Rico, que están ellos. Rafael Villafranca de Costa Rica. Ana Rubenia y mi hermano, oye,
Pipo, allá en Texas. Qué bueno, un saludo para ti. Gigi Marti también de Orlando. Alexander Balanta de Cali, Colombia. Bueno, tenemos un buen grupo hoy que ha estado conectado, pastor, y este es un tema que yo sé que pica y se extiende. Yo te invito, hermano, a que no cierres tu oído, abre, estudia la palabra, investiga a ver si estas cosas son así. Gracias por su fina atención. Recuerde otra vez, ahí está el estudio, el carácter de Dios. Si le interesa, simplemente ponga ahí, quiero una copia del estudio. Ya Juan de Cuba, Juan Fuentes lo pidió, deseo una copia del estudio. Gloria a Dios, qué bueno, con mucho gusto. Alexander también desde Colombia nos pide una copia. Con mucho gusto se lo haremos llegar. Bueno, pastor, una vez más, gracias por estar con nosotros. Y estos estudios son súper interesantes y sé que edifican mucho a la iglesia. Gracias por estar con nosotros. Amén, un placer. Y nos vemos en 2 semanas. Tremendo. Bueno, hasta la próxima, mis hermanos amados. Nos declaramos bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima. Comparta la señal.